Saludos y bienvenidos a una nueva lectura de la Biblia textual. Proseguimos con la síntesis agnóstica del Antiguo Testamento y en esta ocasión el libro 20 nos lleva a superar el ecuador de esta colección de libros dedicados al culto de Yahvé. Capítulo 15, Proverbios. Este libro consta de 31 capítulos constituido por versículos, podríamos decir que prácticamente independientes, ya que cada uno de ellos viene a ser una parábola, de los cuales la mayoría son obra de Salomón. El sucesor de David no solo parece haber heredado el trono de Israel, sino el mismo interés y habilidad creativa que su padre. Aunque en este caso se aleja de la lírica y la poesía, perfeccionando su escritura y la profundidad de sus mensajes. Así como el libro anterior, Salmos, me dio una sensación de entretenimiento y ligereza, sin ningún otro interés de comprobar lo prolífico que fue David en sus composiciones musicales, con este libro de Proverbios, aunque muchísimo más corto, se evidencia un cambio radical de estilo, de intenciones y, por supuesto, de calidad artística. Leyendo este libro de Proverbios podemos llegar a imaginar cuán importante ha llegado a ser la palabra en la gestión política y social de esta nueva nación. El sistema ideado por Moisés, basado en la obediencia y el terror, se moderniza aquí, dejándoles de tratar como esclavos ignorantes, y apostará por tratarles como seres de una capacidad de raciocinio superior que se demuestra con la convicción absoluta de haber elegido el culto correcto. Por lo tanto, en este punto debemos fijarnos en cómo cambia la esencia de aquel pueblo que en su día fue elegido por un Dios, para de repente hacer un giro de 180 grados y que sea el pueblo quien inteligentemente elija a Yahvé. Durante decenas de generaciones han sido castrados racionalmente, obligándolos bajo amenaza de muerte a aceptar las cosas tal y como se les ordenaba que eran. El cuestionarse era pecado. Ahora a toda una nación incapaz de razonar se la convence de que lo único que tienen en la cabeza es la opción más inteligente. Lo sencillo, lo placentero, es erróneo a ojos de Yahvé. La aceptación del sufrimiento y la obediencia a la ley mantiene apaciguada la ira de Yahvé. Esto no cambiará. La amenaza seguirá siendo eterna. Todos aquellos que viven alegres fuera de su comunidad ríen por ignorancia, ya que ellos no son conscientes de que el día menos pensado caerá sobre ellos el terror del Dios que les eligió. Y esto tan simple e increíble es la base para que los proverbios funcionen. Aquí sí que incluso podemos llegar a jugar, a abrirlo y señalar prácticamente el proverbio al azar que elijamos y veremos que por sí solo tiene su significado. Es prácticamente filosofía. Pero claro, esto solo ocurre así cuando lo descontextualizamos. Pero debemos analizar este libro empatizando con esa sociedad que llevamos conociendo desde el Génesis. Para tratar de que se entienda un poco mejor a qué me refiero, yo he abierto el libro de Proverbios por el capítulo 12 y el primero dice: el que ama la corrección ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es necio. Esto, si nos lo ponemos a analizar, nosotros lo haremos bajo nuestra ética y nuestra moral. Para mí, por ejemplo, lo correcto es todo aquello que no ocasiona ningún mal en absoluto, en ningún nivel. Esa es la opción sabia. Y en la segunda parte, según mi moral, el que aborrece la reprensión, el que aborrece que le corrijan, el que no reconoce su culpabilidad, ese es el necio. Pero claro, esto hay que analizarlo bajo su moral. Y en este caso, el que ama la corrección es aquel que hace lo correcto, y lo correcto no tiene nada que ver con nuestra ética y nuestra moral, sino absolutamente con la ley de Dios. El que obedece la ley de Dios ama el conocimiento, ese es el sabio. Y aquel que vive fuera del alcance de su ley, aparentemente sin que nadie le reprenda, ese es un necio.
porque es ignorante del terror al que le someterá algún día Yahvé. Pues este ejercicio que acabamos de hacer como ejemplo con este primer versículo del capítulo 12, podéis hacerlo con los versículos que os apetezca de este libro de Proverbios. Así podréis divertiros o escandalizaros comprobando lo que puede cambiar la interpretación de un versículo según nuestra mente actual en comparación con las de estas pobres gentes. Esta sociedad en tiempos de Salomón continúa siendo una sociedad hermética. Todo lo que queda fuera de su estilo de vida, de aquello que es regido por la ley de Yahvé, es calificado de perversión. Cuanto menos contacto conozcan con otras gentes, más fanáticos se mantendrán en su obediencia a la ley. Las mentes inquietas, libres a la hora de buscar ejemplos, respuestas, pensamientos, sí que creo que pueden llegar a disfrutar con la lectura de este libro Proverbios, reflexionando libremente y admirando esta obra artística similar a un haiku o enseñanzas sufís. De un modo u otro, celebro que haya sido con este el libro con el que rebasamos la mitad de nuestro recorrido. Hasta el siguiente, un saludo.